El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Un solo versículo. 2 Corintios 11, 27. Entender los tiempos del Señor significa actuar de acuerdo a lo que uno entiende que tiene que hacer, aunque las circunstancias pareciera que dictan otra cosa. Por ejemplo, allá por el año 99, cuando empecé a ayunar, no era un tiempo para ayunar. Las iglesias crecían, la gente llegaba numerosa a las congregaciones y todos los ministerios estaban floreciendo, floreciendo, floreciendo. Y sin embargo, el Señor a mí me ponía la carga de buscarle en ayuno. A veces los tiempos del Señor para nosotros son diferentes a los tiempos de Dios para otras personas. Por eso, de alguna manera, no podemos compararnos. No podemos decir, bueno, lo que está Dios haciendo con determinada persona es lo que Dios tiene preparado para mí. No funciona así las cosas. El versículo 27 del capítulo 11, 2 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo está hablando, aquí está como defendiendo su ministerio. La iglesia de Corinto había permitido que a otras personas que predicaban la palabra llegaran y de alguna manera se levantaran a sí mismos como maestros en la iglesia, y estas personas eran personas que no tenían los mismos pergaminos de Pablo, y los hermanos de Corinto los escuchaban a estas personas, y estas personas hablaban de sí mismos, hablaban de las grandezas que ellos lograron, se empoderaban a ellos mismos, y claro, la gente embobada con toda esa fábula que de alguna manera recibía de esta gente. Y Pablo dice: ¿cómo? ¿No me escuchan a mí, que soy el que los gané para Cristo? Y escuchan a estas personas. Cuando uno lee unos versículos más arriba, dice: son ministros de Cristo, como diciendo, ¿son realmente siervos del Señor? Bueno, yo les voy a demostrar por qué yo me digo que soy siervo de Dios. Entonces empieza a enumerar todas las cosas que vivió por Cristo, las que padeció por Cristo. Y este versículo en particular, el que yo tomé en este día para meditar, es porque Pablo dice aquí: en muchos ayunos. Pablo entendió que había momentos en que tenía que ayunar. Había momentos en que él tenía que buscar la presencia de Dios, aunque todos los demás, aunque todo alrededor dijera otra cosa. Es decir, era una relación interna, era una ley interna. Era algo que estaba en el corazón de Pablo, y Pablo se puso a buscar el rostro del Señor, se puso a clamar delante de Dios. Por eso él decía: en muchos ayunos. No podía decir un ayuno ahora, otro ayuno otro día, sino él había temporadas donde él pasaba buscando la presencia del Señor. La Biblia nos habla de que hay momentos en que Dios quiere que se le busque. En tiempo aceptable te he oído, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Hay momentos en que el Señor quiere que le busquemos, y otros que no van a buscar al Señor nos dicen que este es otra clase de tiempo. Pero nosotros tenemos que obedecer al Señor, a lo que el Espíritu Santo nos dirige, y no dejarnos influenciar por aquello que escuchamos por allí. Yo no escucho mucho, la verdad que hace un tiempo ya que he cerrado mis oídos
porque son tantas las cosas que se oyen y estoy en cierta medida tan distante de todo lo que se dice que, digamos, que cerré los oídos. Pero a veces se abre por allí y escucho, ¿no? Que este es un tiempo de esto, es un tiempo de lo otro, tiempo de conquista, tiempo de ser empoderado, tiempo de... Y somos influenciados, como que nos gusta, nos llama la atención. ¿A quién no le agrada conquistar, ser levantado, ser puesto en una posición de reconocimiento? ¿A quién no le agrada mejorar, progresar, avanzar? Pero no necesariamente sea eso lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Como dijo en una ocasión Carlos Anacondia, todo lo que hoy es grande empezó de chiquito. Y a veces el Señor, para darnos cosas grandes, nos lleva desde el comienzo, desde los inicios. No nos podemos saltear etapas. Si Dios hoy nos está diciendo, buscame, acércate a mí, metete en ayuno, metete en oración, pasa tiempo conmigo, por algo será. Es el tiempo aceptable de Dios para nuestras vidas. Es el tiempo aceptable del Señor para nosotros. Porque Dios está necesitando nuestra oración y nuestro clamor. Yo recuerdo cuando el Señor me llevaba a orar exclusivamente por la educación en la Argentina. El Señor me decía que iban a hacer desastre con la educación. Y un año entero yo estuve orando, me reunía con gente que yo convocaba para orar conmigo y pasar tiempo allí en la iglesia de 380. Era por lo general los miércoles a la noche, y buscábamos la presencia del Señor y orábamos. Y todos los días que yo oraba, el Señor me decía, es por la educación, es por la educación, es por la educación. Y bueno, hoy vemos todas las cosas que están pasando con la educación, las que han sucedido y las que están sucediendo los días de hoy. Era necesario para Dios que oráramos e intercediéramos, y en aquel momento con la educación no pasaba nada. No había inconveniente, no había problema, no había adversidad, estaba todo en paz. No había ninguna situación conflictiva, pero Dios estaba marcando que esto es lo que hay que hacer, más allá de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que nos dicen, lo que otros hablan. Recuerden una cosa, mis hermanos. Cuando Jeremías predicaba diciendo que si el pueblo de Israel, más particularmente la ciudad de Jerusalén, no se humillaba, Nabucodonosor iba a destruir todo. En el mismo momento que Jeremías decía eso, había otros profetas que decían lo contrario, que tenían que creer en el Señor, que el Señor iba a hacer cosas grandes, que el Dios que abrió el Mar Rojo lo podía volver a abrir, que tenían un Dios todopoderoso, un Dios que hacía milagros, un Dios que se glorificaba de manera tremenda. Y Jeremías tenía otro mensaje, y el enemigo levantó a estos falsos profetas para anunciarles una palabra de fe que no condecía con la voluntad de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas con respecto a Dios y a su grandeza, pero la voluntad de Dios es una sola. ¿Jesús no tenía fe para creer que Dios podía hacer otra cosa? Sí, sin embargo fue a la cruz, porque la voluntad de Dios era la cruz. La voluntad de Dios nunca fue eludir la cruz. Y muchas veces nosotros, creyendo que podemos gobernar las situaciones, hablamos y decimos y escuchamos personas que hablan y dicen, como diciendo, no, la cruz no es necesario, la cruz era imprescindible. Y ayunar y orar y buscar el rostro del Señor, para algunos de los que están viendo este video, probablemente sea imprescindible. Quizás para muchas personas, y digo esto en la certeza de que el Señor me puso esta palabra en este día, hay personas que este tiempo es un tiempo de ayuno y oración, y no de otras cosas. No
de crecer económicamente, no de desarrollarse en otras áreas. Ya vendrán días en que esto va a suceder. Ya vendrán días en que esto se va a materializar. Pero hoy por hoy, días como los días de Pablo, en ayunos muchas veces, en búsqueda, en intercesión, en clamor, en quebranto, en derramar mi corazón delante de la presencia del Señor, más allá de lo que esté pasando, que estamos en medio de una pandemia, que se están cerrando otra vez todas las cosas, que los contagios van en aumento, que los muertos van en aumento, que no tenemos vacuna, más allá de todo eso que se está viviendo, el tiempo aceptable de Dios. Porque quizás este es el tiempo para nosotros que va a marcar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Que si nosotros lo buscamos al Señor como debiéramos buscarlo, acomodar nuestra vida para buscar al Señor en primer lugar, probablemente estos sean días difíciles, pero van a venir muchos, pero muchos años de tiempos de bendición. Mis hermanos queridos, que podamos discernir cuáles son los tiempos de Dios para nosotros, que podamos entender por el Espíritu Santo si este es un tiempo de buscar en ayuno, en oración, en humillación y en quebranto al Señor, aunque otros digan lo contrario y las circunstancias nos marquen otra cosa, nosotros estamos para obedecer al Señor. Es una manera nuestra de cargar la cruz y seguir a Jesús todos los días. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Como dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en él. Te buscaremos de todo nuestro corazón, Señor, para que los días que vengan sean días de avivamiento, sean días de mover del Espíritu Santo, sean días donde tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.